Para reactores, o sea, lo que vamos a ver ahora es una metodología, o sea, mejor dicho, una metodología, es una forma de eh, prever el comportamiento de un reactor, y como dice el título, reactor real, es decir, el reactor tiene que ya estar construido, tiene que ser existente, tiene que existir, y uno lo debe disponer ya en su condición de operación, eh, y luego de esa situación uno puede hacer el ensayo o el tratamiento o sea, conocer el comportamiento, conocer o explicar el comportamiento de ese reactor y quizás por qué responde o no a la situación predicha en la condición de diseño. En algún momento yo les comenté que uno diseña o entiende o maneja o calcula las operaciones de reacción química considerando escenarios ideales. Sobre todo si son eh, re, eh, operaciones de flujo. ¿Sí? Esto es PBR, PFR, SSTR. A partir de la ecuación de continuidad, uno empieza a hacer simplificaciones y deriva las ecuaciones de diseño que nosotros utilizamos, pero esas ecuaciones de diseño responden a escenarios simplificados. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para un PFR se considera que no hay mezclado axial y radial, ¿sí? Cuando probablemente pueda no ser cierto, y más aún cuando se trata de un PBR y que hay un catalizador heterogéneo de por medio. Entonces, los canales y derivaciones que puede llegar a haber en el flujo a través de ese catalizador puede generar condiciones que no son exactamente no están exactamente representadas por las ecuaciones simplificadas que nosotros utilizamos. Entonces, para tener en cuenta el fenómeno completo en todas sus dimensiones que tenga que ver con transferencia de masa, fenómenos cinéticos, transferencia de energía, eh, deberíamos utilizar lo que es Computational Flow Dynamics, CFD, conocido como CFD. Si no han escuchado, lo van a escuchar. ¿Sí? Es la manera más completa de poder resolver estos escenarios, ¿sí? Porque justamente trabajan con los modelos en 3 dimensiones y consideran todas las variantes que pueda haber en las 3 dimensiones. Y obviamente no son las ecuaciones simplificadas unidimensional que utilizamos nosotros. ¿Está bien? Entonces ahí se pueden tener en cuenta variaciones radiales, axiales, mecanismos de transferencia de temperatura, bueno. Es completo CFD, pero también es complejo y requiere un conjunto de conocer un conjunto de variables en donde al momento de uno definirla, si no tiene exactamente la parte experimental que respalde los valores que estamos utilizando de los distintos parámetros que hay que usar en CFD, puede la simulación ser tan mala o peor que haber considerado las simplificaciones y haberlo resuelto considerando un sistema ideal. Cuando hablamos, ojo con lo que acabo de decir, sistema ideal, no me refiero a la idealidad de la mezcla, sino al régimen de flujo. ¿Sí? Es decir, antiguamente usábamos el título que ahora lo tenemos como reactores reales, lo llamamos reactores no ideales. ¿Sí? Pero eso era confuso, porque hablar de reactores en términos de no idealidad podía confundirse con la no idealidad de la mezcla. Y acá no se trata exactamente ese fenómeno. Cuando hablamos de reactores reales o no ideales, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que el régimen de flujo o el patrón de flujo desarrollado en reactores continuos no logra las condiciones necesarias
para que sean válidas las suposiciones y simplificaciones que nosotros usamos y que derivamos a las ecuaciones simplificadas que estuvimos utilizando con balance de molar y balance de energía, que estuvimos utilizando en las unidades anteriores. Entonces derivamos a un ensayo, ¿sí?, y a un tratamiento, que es un tratamiento estadístico del comportamiento. Y a partir de ese tratamiento estadístico del comportamiento, poder sacar conclusiones, generar mejoras, o establecer de que no realmente la respuesta de la operación no necesariamente es a un problema de régimen de flujo o de diseño del reactor, sino puede deberse a otra condición del proceso por la cual el reactor no responde como uno esperaría, y cuando hablo en términos de esperaría, es lo que uno hubiera previsto en su condición de diseño como ideal. Entonces, todos los ejercicios que vamos a ver, y de hecho lo tienen que haber visto en el teórico, es un tratamiento estadístico, ¿sí?, relacionado, vinculado, y muchos de los términos que utilizamos los vimos en algún momento en probabilidad y estadística. ¿Sí? Entonces, es una de las aplicaciones que tiene esa cátedra a nuestra profesión. Es el tratamiento estadístico del régimen de flujo, y a partir de ahí evaluar comportamiento de reactores. Siempre hablando de reactores continuos, por supuesto que esto no aplica a batch o semilotes. ¿Sí? Bien, esto es a modo de introducción. Bueno, en realidad sigo hablando en términos de introducción, ¿no es cierto? Porque lo que les voy a comentar ahora, la experiencia, yo les dije que para eso el reactor tiene que ya estar construido y operativo como para uno poder hacer el ensayo. Entonces, necesariamente tenemos que pasar por una experiencia. No hay ninguna teoría de la cual nosotros podamos hacer el análisis estadístico. El análisis estadístico se hace sobre datos experimentales. Entonces uno tiene que hacer experiencias. Al momento de hacer experiencia, la primera pregunta es, ¿pero tengo que poner el reactor en operación con los reactivos y bajo las condiciones que yo espero trabajar? La respuesta es no. Para hacer un tratamiento estadístico y hacer una valoración del régimen de flujo, simplemente yo puedo hacer una operación con ese reactor con un fluido portante. Bueno, algo que no aclaré, pero no sé si en el teórico lo han visto, es que generalmente este tipo de análisis se hace sobre reactores que funcionan con fluidos líquidos, en condiciones líquidas, ¿sí? No es para gases, o sea, generalmente no hay problemas con sistemas gaseosos. Entonces, por eso vuelvo a repetir, puedo hacer el ensayo sin recurrir a la condición real que voy a llevar a cabo en proceso con la reacción química. Simplemente puedo elegir un fluido portante y con esto puedo utilizar, no sé, un solvente universal como es el agua, puedo utilizar algún solvente orgánico como etanol, es decir, puedo utilizar alguna sustancia que sirva de fluido portante. Cuando digo de portador, es el fluido que va a llevar o que va a transportar un trazador. ¿A qué le llamamos trazador? Es una sustancia o algo que nosotros agregamos como indicador y de alguna manera nos sirve a nosotros para hacer un seguimiento de la experiencia. El trazador puede ser, por ejemplo, para hacer un tratamiento real o un cálculo de reactores reales, lo que hacíamos era hacer pasar continuamente agua desmineralizada, y en un momento dado generamos una inyección, ¿sí?, un pulso, que se le llama, de una solución concentrada de hidróxido de sodio. Y a la salida del reactor detectábamos conductividad. Entonces, había una conductividad base muy pequeña, que está en el orden de los 8, 10 microsiemens por centímetro, que corresponde a la conductividad del agua desmineralizada.
Pero al generar la inyección con hidróxido de sodio, evidentemente impacta sobre la conductividad de esa solución. Entonces, con el conductímetro en la salida, íbamos detectando cuál era el comportamiento de la salida del reactor frente a este estímulo, llamémosle de esa manera, a este estímulo que generábamos en el reactor con la inyección de un pulso de una solución concentrada de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, la solución concentrada de hidróxido de sodio es un trazador, ¿sí? Pero hay trazadores colorimétricos, hay trazadores de otras características que no necesariamente tienen que ser un electrolito y que transforme una solución en conductora. Todo eso va a depender de qué dispositivo disponga para hacer el seguimiento de ese trazador. Si es un colorimétrico, voy a tener que utilizar quizás un espectrofotómetro o algo que me pueda hacer un seguimiento del color en el medio de reacción, hablando en el medio digamos, del volumen propiciado para la reacción química y no necesariamente que haya reacción química. Lo que sí debería ser coincidente con la situación real que se va a manejar en el sistema ya reaccionante propiamente dicho, es el fluido que utilicemos como portador tiene que ser un fluido con características en cuanto a densidad y viscosidad parecidas a las que en el medio reaccionante existirían en su momento. Eso por un lado, ¿sí? Segundo, sería interesante que las condiciones en cuanto a la velocidad de flujo, es decir, el caudal volumétrico de alimentación, y el resto de las condiciones, me refiero por ejemplo a temperatura y presión, también sean las que en algún momento uno utilizaría durante la operación, o prevea para la operación ya con reacción química. Son condiciones que hay que tratar de equiparar o de llevar escenarios homólogos, ¿sí? Porque el patrón de flujo, si yo después, o sea, paso por ejemplo, utilizo para la experiencia una glicerina, por decirlo, y después mi reacción química se va a llevar a cabo en un medio con una viscosidad del fluido equivalente a orgánicos tipo alcoholes, ¿sí? Entonces, claramente son medios muy diferentes y los patrones de flujo pueden ser muy diferentes, con lo cual el tratamiento de reactor real no me serviría en ese caso. Ok, dicho esto a modo de introducción, ahora sí vamos a pasar a leer el ejercicio. Vamos a ver los ejercicios previstos para ver hoy, es el 1 y el 4. Vemos cómo se desarrollan y ya el resto queda para que ustedes lo hagan de tarea o de ejercicio. Estos ejercicios son todos iguales, de alguna manera, o sea, la forma de resolverlo puede haber algunas variantes y vamos a ir viendo qué es lo que debo observar, que debo verificar y tener en cuenta, pero digamos, en cuanto al desarrollo, son básicamente todos iguales. Bien, leemos el enunciado entonces. Una muestra de trazador se inyectó en forma de pulso en un reactor de 50 litros con un líquido portador a razón de 10 litros por minuto y 320 Kelvin. Se midió su concentración en el efluente en función del tiempo y se obtienen los siguientes datos. Lo que acá dice concentración puede ser conductividad, puede ser colorimetría, puede ser la variable que se siga y que sea indicador de cómo va evolucionando el portador, perdón, el trazador dentro del reactor. Cuando digo reactor, a no confundirse, porque en realidad dentro del recipiente sería, exactamente. ¿Sí? No, me resisto a hablar en términos de reactor, porque acá no necesariamente tiene que haber reacción química. De hecho, no es necesario, ni podría serlo también. Podría ser de que yo haga el ensayo con la reacción química en evolución. Digamos, no habría una limitante con respecto a eso. Todo lo que tengo que hacer es generar en el reactor, donde bajo una operación normal, debo generar un estímulo, poner un trazador, y hacer seguimiento en la salida de ese trazador. Entonces aquí
evidentemente lo que se siguió fue la concentración de ese trazador que se inyectó en forma de pulso, en función del tiempo. ¿Sí? Arrancamos al tiempo cero, concentración cero, luego el seguimiento de la concentración reporta esto, fíjense que pasa por un máximo de 10, luego comienza a disminuir y llega nuevamente a cero. ¿Está bien? Tienen que haber visto en el teórico hablar o expresar un tiempo infinito. Bueno, ¿qué valor adopta ese tiempo infinito? Eso depende del escenario. En este caso, el tiempo infinito sería 14. ¿Qué es lo que determina que 14 sea el tiempo infinito? Cuando el trazador, a la salida, ya no se verifica su presencia. En este caso, concentración cero. O ya no se verifica color, o ya no se verifica conductividad. Bien. El inciso A, grafique CDT, EDT, FDT, WDT en función del tiempo. EDT, FDT y WDT, ¿sí? EDT es la distribución de tiempo de residencia. FDT es la función acumulada de tiempo de residencia. Y WDT es la función lavado. ¿Sí? EDT, FDT y WDT son parámetros estadísticos. ¿Sí? Entonces, lo que esta distribución estadística de probabilidades está en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, si bien en un reactor continuo el tiempo no es una variable, es decir, los perfiles no son en función del tiempo, ¿sí? Nosotros los que vimos son perfiles en función del volumen. Entonces, el tiempo para el trazador en reactores continuos sí es fundamental, porque lo que se hace es un estímulo en el reactor con el trazador, y lo que se hace es un seguimiento de ese estímulo en función del tiempo. Entonces, los parámetros estadísticos que están en función del tiempo, lo que atribuyen es a cada tiempo una probabilidad de encontrar una determinada concentración o color o lo que sea de ese trazador, siempre chequeado la salida del reactor. Entonces, imagínense un PFR, genero una inyección de pulso a la entrada y voy haciendo el seguimiento a la salida a ver de cuál es la respuesta a ese estímulo. Si el reactor es perfectamente ideal, el estímulo que generé a la entrada se verificaría prácticamente lo mismo a la salida. El pulso de entrada lo verifico como pulso a la salida y se terminó. Es un pico. Ustedes lo vieron como la función matemática lo representa, la función delta. Así lo tienen que haber visto en el teórico. Bien. Generalmente eso no se da en la realidad, sino hay una dispersión, una distribución de tiempo de residencia, donde hay un tiempo medio, que es donde digamos, de todo el rango de tiempo entre 0 e infinito, ¿sí? Hay un tiempo medio, y habrá que evaluar con respecto a ese tiempo medio cómo es la curva que representa la distribución de tiempo de residencia, o sea, la EDT. O la FDT o la WDT. En realidad son tres parámetros estadísticos y son interconvertibles entre sí. Hay una relación que los vincula entre ellos. Eso lo tienen que haber visto en el teórico. Entonces, primero, graficar estas funciones, la concentración y los tres parámetros estadísticos. Determinen la fracción de material que ha salido del reactor entre 3 y 6 minutos. Determinen la fracción de material que ha salido del reactor a los 3 minutos. Bueno, para no leer todas las consignas vamos resolviendo de a una. Vamos con la primera. Por supuesto tenemos que generar la carga de los datos experimentales. Esta es la curva obtenida a partir de los datos experimentales. Y después, ¿qué pasa? Estos son datos discretos, ¿sí? Experimentales. Ahora debo generar una función, ¿sí? Para poder procesarla matemáticamente, hay que generar la función de la concentración del trazador con respecto al tiempo.
Para generar la función, aquí vienen los problemas de ajuste. Esto ya es un problema netamente de matemática, ¿está bien? No, no necesariamente es de ingeniería de reacciones químicas, pero para ingeniería de reacciones químicas se propuso modelos que de alguna manera pudieran ajustar cualquier tipo de experiencia, ¿sí? Hay muchos modelos. Nosotros los que vimos son los modelos de N reactores CCTR en serie y el modelo de reactores PFR con reflujo. ¿Sí? Entiendo que es eso, o lo de... Sí, que permitía establecer bypass y volumen muerto. Estoy pensando en voz alta. Ok, entonces, en el teórico tienen este modelo de ajuste, el de N reactores CCTR en serie. Dependiendo de cuál fue el ensayo generado, es la función que debemos utilizar para ajustar. Si el estímulo o la inyección fue una inyección de pulso, como es en este caso, la función que vamos a utilizar para ajustar es la concentración. La concentración en función de, bueno, esta es la expresión a partir del desarrollo de N reactores en serie CCTR. ¿Sí? ¿Por qué llegamos a esta expresión? Eso véanlo del teórico, cómo es la deducción, donde A es la concentración C0, o sea, una constante, N es la cantidad de reactores CCTR en serie, y tau sobre n es el tiempo de residencia de cada uno de los n reactores STR en serie. Bien, esta es la función gamma, acá lo que explica qué es la función gamma y cómo debe utilizarse. Eso también lo tienen que haber visto en el teórico. Y bien, este es el modelo de ajuste. Entonces, las experiencias, y esto sí, recuerden que para el parcial examen, ustedes deben conocer esta forma de ajuste, porque formas de ajustar habría un montón, ¿sí? O sea, se puede ajustar por polinomios, por serie de Fourier, o sea, hay muchos recursos para poder generar ajustes, pero a nosotros nos interesa que desde Ingeniería de Reacciones Químicas se proponga esta, que es una deducción que se hizo a partir de un modelo que en principio daría respuesta a la mayoría de los ajustes. Entonces, ¿para qué voy a empezar a jugar con ajuste polinómico de tercer, cuarto, quinto grado, cuando en realidad lo tengo resuelto con esta forma? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si la inyección es de pulso, es esta forma, o sea, utilizo la concentración. Pero si los ensayos son de escalón, hay que ver si el de escalón, o sea, el estímulo, si es de escalón positivo, la función que se utiliza para ajustar los datos experimentales es f de t, la función acumulada, ¿sí? No es la concentración. Y la función acumulada, como dije recién, estos 4 parámetros están interrelacionados entre sí, y digamos, conocido uno, se pueden conocer los otros 3. ¿Está bien? Solo que de los datos experimentales, de acuerdo a cómo fue la experiencia, ¿sí? Si fue de pulso, de escalón, positivo o negativo, el parámetro de ajuste que debo utilizar depende de eso. Entonces, si es de pulso, utilizo la concentración. Si es de escalón positivo, utilizo f de t, función acumulada. Y si es de escalón negativo, utilizo la función w de t como función de ajuste. Entonces, del teórico lo que tenemos que ver es cada una de esas funciones, qué forma adopta de ajuste a partir del modelo de N reactores en serie STR. Bien, entonces, la concentración, ¿sí?, queda expresada con este modelo de ajuste, los datos experimentales por un lado,
el modelo matemático de ajuste por el otro. ¿Qué vamos a ajustar? ¿Sí? Es n, tau y la constante a. Entonces, este es un modelo con 3 parámetros de ajuste. El tiempo no es un parámetro de ajuste, el tiempo es la variable independiente. Entonces, tenemos datos experimentales por un lado, tenemos una ecuación de ajuste por el otro, lo que tenemos que hacer es ajustar estos parámetros. Lo que se propone es una función objetivo, y la función objetivo propone la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre cada uno de los valores experimentales y cada uno de los valores calculados a partir del tiempo experimental. ¿Qué es esto? Este es el vector de concentración de trazador obtenido de la experiencia. Entonces, cada elemento de este vector, a cada elemento de este vector, le va a restar el valor calculado a partir de pasarle un tiempo el tiempo experimental sub i, hace el cálculo, ¿sí? Hace la diferencia, lo eleva al cuadrado y hace la sumatoria a todos los tiempos experimentales que haya. ¿Cuál es el objetivo de esto? Minimizar la función objetivo. ¿Qué significa? Que debo encontrar valores de n, tau y a que hagan esta expresión matemática que sea mínima, ¿sí? Que lo reduzca a la mínima expresión. Ese es el objetivo, por eso se llama función objetivo, FO. ¿Sí? Y tiene 3 parámetros ajustables. La función matemática, el algoritmo de McCat que permite minimizar una función objetivo, se llama minimize. Donde en el argumento minimice tenemos, el primer elemento es la función, hago el llamado a la función que debo minimizar, la función objetivo que debo minimizar. Ojo con el llamado, fíjense que al igual que la matriz D para Radau, recuerden que propiciábamos D solamente, no D con el argumento. ¿Bien? Hacíamos el llamado a la matriz D. Aquí pasa lo mismo, lo que pasamos es la función objetivo FO y no propiciamos el argumento. Entonces, el primer elemento siempre va la función objetivo. De ahí en adelante se ponen todos los parámetros que queremos ajustar de esa función objetivo. Los valores que reporta son, siguiendo este orden, en primer lugar será el tau, es decir, corresponde al tiempo de retención o al tiempo espacial de cada uno de los n reactores STR en serie. El segundo elemento es A, que es un valor que coincide con la concentración, o sea, a ver, técnicamente corresponde a la concentración C0. Cuando hablo de C0, que es la concentración inicial, es un valor teórico. ¿Sí? Es decir, imagínense el escenario donde tengo pasando agua a través de un recipiente y genero una inyección de pulso de un trazador y hago el seguimiento a la salida. La pregunta es, cuando generé la inyección, ¿sí? ¿Qué concentración inicial, en el instante en que genero la inyección, es la que acontece dentro del volumen? No hay, o sea, la única forma de saberlo es la lectura que hago a la salida, pero no es exactamente el valor C0S el que leo al comienzo a la salida, sino es el valor inicial desde que generé la inyección en el volumen de reacción, qué concentración inicial genera. Por eso es un valor teórico, siendo que para la experiencia de escalón positivo y negativo no es un valor teórico, sino es un valor existente propiamente dicho, que se hace lectura de la experiencia. Y por último, Sn es la cantidad de reactores STR en serie. Ustedes me dirán, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Es un modelo de ajuste. ¿Sí? El N es un indicador de a qué tipología de flujo responde la experiencia que hemos realizado.
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos por ahí a hacer un esfuerzo de imaginación yendo un poco al absurdo, pero si ustedes imaginan un reactor PBR o PFR, un reactor tubular, donde en lugar de irnos a lo largo, o sea, corto, lo hacemos cortito, pero de gran diámetro. Entonces, el volumen de reacción se logra igual. ¿Está bien? Lo vamos a tener del mismo modo. En un reactor largo, de un tubo de pequeño diámetro y largo, o un tubo corto y de mayor diámetro. ¿Está bien? Pero el patrón de flujo va a ser muy diferente. Entonces podría llegar a suceder donde el escenario propuesto de diseño para ese reactor tubular se parezca más a un patrón de flujo asociado a un mezcla completa que a un PFR propiamente dicho. Y puede pasar al revés también. Imagínense un CCTR, por ejemplo, donde quizás tiene mal dispuesto el agitador, muy arriba, muy abajo, no sé, los expertos en agitadores son ustedes, con operaciones 1. Estuvo mal diseñado eso, se me ocurre, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo, pero es nada más que una forma de verificar, de llevar un ejemplo para que se entienda. Después la disposición de las entradas y la salida. Imagínense la entrada, la alimentación a un recipiente, sí, un recipiente cilíndrico, y la salida. Si la entrada y la salida están a la misma altura, ¿sí?, el fluido entra y probablemente pasa de largo y sale. ¿Está bien? Y todo el volumen de mezclado abajo, nada. ¿Sí? No sirve para nada. ¿Está bien? Entonces es volumen muerto. Por un lado hay bypass, o sea, cortocircuito, porque el fluido, los reactivos se alimentan y pasan de largo, y por el otro lado hay reactivo ahí que queda dando vuelta mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, quizás esa forma, ¿sí?, quizás ese tipo de patrón de flujo, se comporta más como si fuese un régimen de flujo de un reactor tubular que de un mezcla completa, o no. Pero bueno, digamos, esto derivó a partir del valor de n. Si son muchos reactores en serie STR, entonces todo indicaría de que el patrón de flujo se asimila más a un reactor tubular. Ustedes recuerdan que infinitos CCTR en serie resultan equivalente al comportamiento de un PFR. ¿Sí? Si n se acerca más a la unidad, por supuesto que esto se va a parecer más a un CCTR que a un PFR. Ahora, saber qué es un valor considerable y cuál no, ¿bien? O sea, 4, ¿es mucho o es poco? Eso no lo sabemos, porque cada sistema tiene su propia respuesta. ¿Bien? Entonces, ¿es un indicador de lo que acabo de decir? Sí, pero en realidad si no tengo algún otro elemento para darme cuenta, no lo voy a poder diferenciar. Entonces ahora, digamos, lo que ustedes observan en el perfil, perdón, en la gráfica, es la curva experimental roja y la curva ajustada, que es la azul. ¿Sí? Esto se hace a los fines de verificar si el ajuste responde adecuadamente a lo que necesitamos. En principio, aparentemente copia bastante bien la curva, con lo cual puede considerarse un ajuste representativo. Como esto es un ajuste y el minimice, para que funcione el minimice, debemos especificar valores iniciales. Fíjense los valores iniciales establecidos aquí. Entonces, es interesante que busquemos un conjunto de valores iniciales que lleven a un ajuste que sea lo mejor representativo de la experiencia, y para eso es prueba y error. Entonces, recomiendo, por ejemplo,
ir jugando e ir viendo con la gráfica de qué se trata, o sea, si estamos bien. A ver, cuando el ajuste sea malo, va a impactar fuertemente en la gráfica. ¿Está bien? O sea, otra cuestión, o sea, los valores iniciales, cada uno puede partir de valores iniciales diferentes, obviamente, ¿sí? Y todos van a derivar al mismo resultado. Ahora, puede haber valores iniciales que derivan a otro resultado y el impacto en estos resultados es fuerte, con lo cual van a ver una curva que es poco representativa de los datos experimentales. En ese sentido, quédense tranquilos, porque van a poder diferenciar un buen ajuste de un mal ajuste. Hay ajustes, por ejemplo, que dan acá, hacen una curvita así, y siguen, y nada que ver, no copian para nada los datos experimentales. Bien, entonces, hemos logrado, bueno, aquí está redefinida la función, ¿sí? Hago el llamado a C de ajuste, a la función de ajuste de la concentración, que es función de n, tau y a. Ya obtenido los resultados a los cuales los consideramos aceptables, estamos en condiciones directamente de generar una función llamada CSDT, pero en realidad lo que se está haciendo acá es graficar, esta es la concentración del trazador como una función del tiempo solamente. Esto es para no arrastrar la funcionalidad de estos tres parámetros ajustables. Ya ajusté, listo, ya tengo la función matemática, y esa función se redujo solamente a depender solamente del tiempo. Entonces es una redefinición nada más que como para limpiar la función. Vuelvo a graficar nuevamente, ya ahora con un rango de tiempo, ¿sí? Y bueno, esta es la función ajustada, la curva roja, y las cruces en azul son los datos experimentales. Lo que pedí en el inciso A era graficar los parámetros estadísticos, entonces aquí se define EDT, una vez conocida la concentración, la distribución de tiempo de residencia, conocida como EDT, es este cociente, ¿sí? La concentración dividido la integral de la concentración entre T0, ¿sí? El instante en que se genera el estímulo, y tiempo infinito, en este caso 14. ¿Qué pasa si el reporte de la tabla me reporta un tiempo para el cual el trazador no cae a cero? Porque suele suceder, incluso en las experiencias que hacíamos en planta piloto, esperar a que todo el volumen agitado, o el PFR incluso, restablezca los valores de conductividad a los valores del blanco, o sea, de agua demineralizada, llevaba mucho tiempo, o quizá mucho tiempo, digamos, a lo mejor demoraba una hora más, y ya prácticamente estábamos verificando un valor muy cercano al que hubiese correspondido. Bueno, se corta la experiencia, pero la realidad es que no llegamos al cero o al valor base del blanco. ¿Bien? Bueno, al cortar la experiencia hay que tener cuidado con eso, porque aquí si no aparece un cero, ¿bien? Hay que ver, siguiendo la tendencia de la gráfica, dónde más o menos el tiempo sería infinito. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que si en este punto no cayera cero, tendría que verificar con la tendencia más o menos a qué tiempo se verificaría el cero. Y eso es el que utilizo como tiempo infinito. La función acumulada, ¿sí? Es la integral entre 0 y el tiempo t de e de t. ¿Sí? ¿Qué significa la función acumulada? ¿Sí? Conceptualmente, ¿qué significa? Si a la salida del reactor yo empiezo a acumular, ¿sí? Una vez que generé la inyección, a la salida empiezo a acumular todo el material que haya salido del reactor hasta un tiempo t, y que lo tengo acumulado en la salida, eso sería la función acumulada.
¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para este caso, para 5 minutos, a los 5 minutos, de acuerdo a esta experiencia, hubiera verificado a la salida, o mejor dicho, acumulé a la salida, es decir, ya el material salió, no está más dentro del reactor, un 56%. Del material inyectado en forma de pulso, el 56% salió a los 5 minutos. ¿Sí? La función lavado es la función como si fuese la función inversa, exactamente. Aquí estoy parado dentro del reactor y en cada tiempo t me fijo cuál es la existencia dentro del reactor. Entonces lo que aquí verifico es a un tiempo t, a los 5 minutos por ejemplo, el porcentaje de material que aún está dentro del reactor. Y fíjense que es el complemento de la función f de t. F de t a los 5 minutos daba algo de 0,56 y algo. Y la función lavado da 0,43, es decir, salió de material el 56%, y dentro del reactor a los 5 minutos aún queda el remanente, que es el 43,6, o sea, el 44%. ¿Sí? Recuerden lo que dije al comienzo, f de t se utiliza como función de ajuste de una experiencia en escalón positivo. Y la función lavado es la función de ajuste de una experiencia en escalón negativo. Recuerden, el pulso es una inyección instantánea del trazador. El escalón positivo es, o sea, fluye el fluido portador, está continuamente fluyendo. En un determinado tiempo comienzo a inyectar el trazador y lo inyecto en forma permanente, ¿sí? O sea, de ahí, desde el tiempo de inyección en adelante, continuamente voy inyectando trazador a una velocidad constante y a una concentración constante. Eso es un escalón positivo, entonces viene con el 0 de no inyectar nada, de pronto inyecto el trazador y mantengo estable la inyección del trazador. Y la experiencia de escalón negativo es al revés. Vengo inyectando trazador a una velocidad y concentración constante, y en un determinado tiempo corto la inyección del trazador en la alimentación, con lo cual de alguna manera la alimentación del trazador cae a 0 y verifico la respuesta a la salida. Esas son las 3 funciones de estímulo. Hay muchas más, pero las más conocidas son esas. Entonces, son estímulos que genero a la entrada del reactor. Pero en la salida no necesariamente voy a reportar o voy a observar el mismo desempeño. Por eso le digo, o sea, la respuesta a la salida al estímulo en la entrada depende de cómo es el régimen de flujo. Y si es completamente ideal, más o menos se va a parecer la salida con la entrada. Y si no, empiezan a aparecer las variantes. Entonces, para una función de escalón negativo, para una experiencia de escalón negativo, la función de ajuste es la función lavado. No utilizar concentración como forma de ajuste. ¿Sí? Bien. Hasta aquí sería el inciso A. El inciso B, determine la fracción de material que ha salido del reactor entre 3 y 6 minutos. Si estoy evaluando lo que salió del reactor entre 3 y 6 minutos, lo que debo utilizar es la función f de t. El inciso C, determine la fracción de material que ha salido del reactor a los 3 minutos. Nuevamente, es la función f de t. El inciso D, determine la relación entre la fracción de material que ha permanecido dentro del reactor hasta los 3 minutos y la que ha permanecido entre 3 y 6 minutos. Entonces, el inciso B
es la integral de e de t entre 3 y 6 es el 50%. O sea, entre 3 y 6 minutos, entre el minuto 3 y el minuto 6, sale el 50% del material. Entre el minuto 0 y el minuto 3, sale el 20% del material. Si hacemos una comparación, fíjense aquí, el rango es 3 minutos, igual que aquí. Solo que aquí son los primeros 3 minutos, aquí son los segundos 3 minutos. En los segundos 3 minutos sale el 50% del material. Cuando hablo de material me refiero al trazador, mientras que en los primeros 3 minutos solo sale el 20%. Es una forma diferente de ver cómo juega esto de la distribución de probabilidades, o de tiempo de residencia, mejor dicho, del trazador en el interior del sistema que se está evaluando. Y el punto D es la relación entre ambos, y da el 40%. ¿Sí? Entonces, lo que salió en los primeros 3 minutos comparado con lo que salió de material en los segundos 3 minutos es un 40%. ¿Sí? No significa nada más que ir buscando entender qué estamos evaluando con estas integrales. Es decir, la fracción de material que salió, la fracción de material que quedó adentro, la fracción de material de un rango de tiempo frente a otro de toda la experiencia. Si dentro de los 14 minutos me interesa saber entre el minuto 8 y el minuto 10, qué fracción de material o qué fracción del trazador estaba dentro del reactor y qué fracción ya salió. Bueno, es un juego, digamos, simplemente para entender el concepto de cómo funciona o a qué se refiere la función acumulada y la función lavado. El punto E debe ser averiguar tiempo medio, el punto E calcula el tiempo medio de residencia y la varianza dimensional. La definición de tiempo medio, ¿sí?, es la integral entre 0 e infinito del producto T por E de T. ¿Sí? Fíjense, este producto es interesante porque al rango de tiempo total, entre 0 e infinito, lo que se le asigna yo lo llamo en términos de ponderación, pero en realidad es una distribución de tiempo de residencia, o sea, una distribución de probabilidades. Entonces, en todo el rango de tiempo, se le asigna al tiempo t, donde estemos enfocando, ¿sí?, al tiempo t, se le asigna un peso, una ponderación o una probabilidad acerca de la existencia de trazadores ese tiempo t. El resultado de esto, de esta ponderación evaluada en todo el rango, resulta en lo que se denomina tiempo medio de residencia. ¿Sí? Entonces, Perdón, ¿puedo repetir eso último? Sí. Lo de la definición del tiempo medio, perdón. Sí, el tiempo medio matemáticamente se define como ustedes lo están viendo, remarcado aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es la E de t? La E de t es una distribución de probabilidades, que así lo veíamos en probabilidad estadística, una distribución de probabilidades, solo que en IRQ el concepto es distribución de tiempos de residencia. Lo que estoy evaluando es, una vez que generé la inyección del trazador en el sistema, o sea, el trazador a la salida se va a ir verificando y se va a ir haciendo un seguimiento en el tiempo. Entonces, con ese seguimiento en el tiempo, pude lograr una función estadística llamada E de t, donde atribuye una probabilidad de existir. A ver, lo planteo diferente. Por ejemplo, acá el rango es 0,14, ¿está bien? Entonces, al minuto 8, ¿qué probabilidad tengo de tener cierta cantidad de material o de trazador al minuto 8? ¿Sí? Esa E de t, que es una función estadística, no es otra cosa más que una ponderación, que es una función del tiempo. Es decir, para cada tiempo en el cual yo me detenga, voy a tener una determinada ponderación que estará entre 0 y 1.
¿sí? Porque EDT va entre 0 y 1. Entonces, a cada tiempo t, qué peso o qué ponderación le atribuyo en función de lo que obtuve experimentalmente. Recuerden que EDT responde al ajuste experimental. Entonces, si yo en la experiencia, haciendo el seguimiento del trazador, obtuve una distribución, ¿sí? De alguna manera lo que logré relevar es una foto, una radiografía sería, de cuál es la ponderación de cada uno de los tiempos. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué en el punto B, C y D usa E en vez de usar F? Si no es la cantidad de lo que salió. Sí, sí, correcto. Repasemos la definición de f de t. F de t es la integral de e de t. ¿Está bien? Y acá lo que estamos usando es la integral de e de t. Nada más que, bueno, se ve así. O sea, en realidad, a ver, podría haber utilizado la función f de t, ¿sí? Solo que acá, ¿cómo lo hubiera expresado? O sea, para los primeros 3 minutos no hay ningún problema. ¿Se entiende? Pero para esto que va entre 3 y 6 no tengo forma de expresarlo de esta manera. Entonces tengo que hacer el llamado a la integral. Entonces, es la forma matemática que representa a la función acumulada, pero que exactamente no lo puedo utilizar como f de t por el rango de tiempo que estoy explorando, que estoy analizando. Una forma de hacer el seguimiento de la calidad del ajuste es decir, bueno, ahora con estos parámetros de ajuste, ¿he minimizado? Si cambio los valores iniciales y acá derivo a otro resultado, y esta función, la curva azul, no es exactamente representativa de los valores experimentales, debería verificar en esta función objetivo un valor mayor al 1,49 que estamos viendo. ¿Qué significa? Que la función ha sido minimizada, sí, pero con los valores iniciales que especificamos de los parámetros de ajuste, me llevó a un valor que no es el óptimo. Entonces, es de alguna manera una variable de seguimiento, pero yo recomiendo que se fijen directamente en cómo ven el solapamiento en la gráfica, el ajuste, digamos, si es representativo de los datos experimentales. Para calcular la varianza adimensional, que pedía el punto E pedía la varianza adimensional, debemos calcular la varianza, ¿sí? Y la varianza es otro parámetro estadístico y está definido de este modo, matemáticamente. ¿Está bien? El concepto de la varianza, bueno, hay que irse a los libros de probabilidad estadística, ¿está bien? Me daba de alguna manera una idea de la dispersión que tenía en los datos, ¿está bien? Frente a un valor medio, como era la dispersión con respecto al tiempo. Entonces, esta es la varianza que así, digamos, como valor absoluto no me dice nada. Lo que puedo hacer con la varianza es comparar contra otro escenario y ahí decir tengo más, menos dispersión. O sea, le toqué las revoluciones al agitador, cambié el escenario de agitación y ¿qué pasó? ¿Mejoró o empeoró la varianza? O sea, tengo más o menos dispersión. Por supuesto que, digamos, con los... cuanto mejor operación en términos de régimen de flujo tenga el reactor, cuanto más ideal, estamos hablando de que la varianza debería achicarse. Debería ser un valor cada vez más cercano a cero. Varianza dimensional es el cociente entre la varianza y el tiempo medio al cuadrado. Y aquí en el teórico tienen que haber demostrado que cuando este sí es un parámetro importante, porque de acuerdo al valor que se verifica, uno puede, es un valor muy preciso al momento de definir qué tipología de régimen de flujo estamos teniendo bajo la experiencia que hemos adquirido. Es decir, si este valor se acerca al cero, la
experiencia responde a un patrón de flujo equivalente o comparable a lo que es un flujo en tubos, ¿sí? En reactores tubulares. Mientras que si este valor se acerca a 1, o incluso puede superar, matemáticamente puede superar el 1, pero en el teórico tienen que haber demostrado que cuando la varianza dimensional adopta valores cercanos a la unidad, entonces el comportamiento o la respuesta de la experiencia me está reportando un patrón de flujo equivalente, comparable a lo que es un patrón de flujo en mezcla completa ideal. Cuando está entre 0 y 1 es porque no es ni uno ni en otro, o sea, se asimila más a 1, pero no es exactamente un régimen de flujo tubular puro. ¿Está bien? Evidentemente tiene un 0,2, entonces verifica algo de no idealidad, en principio con respecto a lo que sí podemos deducir de aquí es que la respuesta obtenida con la experiencia del trazador se asimila más a un reactor flujo-pistón. Eso también se puede verificar con esta gráfica, ¿sí? Cuando la curva es un tipo campana de Gauss, de este tipo, es una respuesta típica de un reactor PFR a una inyección de pulso. ¿Sí? Mientras que si fuese un reactor CCTR, la respuesta a la inyección de pulso, sigan el cursor, es una curva que arranca desde arriba y va disminuyendo permanentemente hasta hacerse cero. Esa es una respuesta típica de CCTR a la inyección del trazador en forma de pulso. Bien, el punto E ya estaría. Vamos al siguiente punto. Punto F. Calcule la fracción de material que ha permanecido dentro del reactor hasta el tiempo medio. Y el punto G, aprovechamos, calcule la fracción de material que aún se encuentra dentro del reactor al tiempo medio. ¿Sí? Ese juego de palabras hay que estar muy fino en la diferencia. Fracción de material que ha permanecido, cuando dice que ha permanecido, ya fue, ya estuvo dentro del reactor, ahora está afuera. Entonces es la F, la función F de T, la función acumulada. Y el punto G, fracción de material que aún se encuentra dentro del reactor. ¿Está bien? Es la función W de T, función lavado. Bien, entonces al tiempo medio, la función acumulada 56%, y la función lavado 44%, fíjense que son complementarias. Recuerden la interrelación que hay entre los distintos parámetros estadísticos, entre las distintas funciones. O sea, la sumatoria siempre debe dar 1. Nosotros inicialmente lo habíamos comparado para un tiempo de 5, ¿recuerdan la lectura que hice de la gráfica? Y me daba 56 y algo, y acá daba 43 y algo. Bueno, al tiempo medio, que es 4,9, el tiempo medio, se verifica 56,44. Entonces, ¿qué significa este 56? Que el 56% del trazador, al tiempo T medio, que es 4,9, ya salió del reactor. Todo el remanente, es decir, el 44%, aún permanece dentro del reactor. El punto H. Identifica el tipo de reactor ideal con el que se asemeja el reactor real. Bueno, ya medio como que lo venía comentando, ¿no? Tengo para ver, una es conocer frente a cada estímulo cómo responde cada reactor. ¿Sí? Por eso yo me adelanté y les dije, esta es una respuesta típica del PFR, una inyección de pulso, y el CCTR respondería con la curva descendente. Pero bueno, eso hay que conocer la respuesta de cada reactor a cada estímulo. Para evitar eso, el otro parámetro indicador
es la varianza dimensional, si se parece al 0 o se parece al 1. Entonces, lo que dice, de acuerdo a la varianza dimensional, el reactor real muestra semejanza con un reactor tubular. Establezca el diagnóstico del reactor real. Es decir, ¿cuán ideal es este reactor? Es la pregunta. La curva roja es la distribución de tiempo de residencia calculada con la experiencia. Es decir, a partir de la experiencia del trazador, genero una distribución de probabilidades, una distribución de tiempo de residencia, y esta es la distribución obtenida. La E ideal, la curva azul, responde a una situación ideal. ¿Qué sería una situación ideal? Fíjense, definimos un n muy grande. Esto se los dije en algún momento. Si yo tengo, con 4, algo que me sirvió como valor de ajuste, la experiencia reporta de que hay un cierto comportamiento semejante a un reactor tubular, bueno, defino un valor bastante más grande que ese 4, algo, ¿sí? Por ejemplo acá 150, y voy a garantizar de que esos reactores CCTR en serie, el modelo, estamos forzando a que responda a un reactor PFR ideal. Pero tengamos en cuenta esto, que si el valor de ajuste con n fue de 50, quizás el n en este caso, para que sea ideal, deberíamos reportar un valor mayor. Si estuvieran de 500, 1000, 1500, lo que sea, pero quiero que se entienda el concepto. ¿Está bien? Esto es, 150 no va a ser siempre de 150, tenemos que ir jugando o ajustándolo al escenario. Por eso prefiero, o sea, apunto a que se entienda el concepto para que después ustedes lo apliquen al escenario que se le está presentando. Y el tau que debo reportar es el tiempo medio, y lo defino como tiempo medio. Entonces, para que un reactor sea ideal, el tau de ese reactor, mejor dicho, para evaluar la calidad o la performance de la experiencia relevada, una forma de evaluar si la experiencia es de calidad y de alguna manera es confiable y puedo trabajar sobre esa experiencia, es, luego de hacer todo el análisis de los parámetros estadísticos y llegar al cálculo del tiempo medio, compararlo con el tau real que tiene ese reactor. Si es comparable y está en el orden de magnitud, entonces se puede hablar de que el reactor, que la experiencia es confiable o de una calidad aceptable para poder llevar a cabo el análisis. De alguna manera, el tiempo medio es un parámetro que sirve para discriminar la calidad de la experiencia que se está usando para este análisis. Pero bueno, al margen, acá el tau lo definimos como tiempo medio, N 150, y A minúscula, que es la concentración inicial, en este caso es irrelevante. Se puede definir cualquier valor. ¿Qué debo lograr? Debo lograr achicar la varianza de que el pico máximo de la campana esté en el tiempo medio, ¿sí? Y entonces, esto es lo que debo buscar. O sea, acá puedo, no necesariamente tengo que usar el 150, tengo que lograr un valor como para lograr una curva que sea representativa de un PFR ideal. Esta es la respuesta que hubiera esperado frente al estímulo con el trazador, la respuesta que hubiera esperado a la salida del reactor para un caso ideal. Hubiese sido esta. Por supuesto que es teórica. Mientras que estoy obteniendo esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es ideal el reactor? Y bueno, algo está pasando, ¿no? O sea, ya acá también podíamos entender de que al tiempo T medio se había escapado más material de lo que hubiera correspondido. Digamos, hubiese sido ideal que fuera el 50% al tiempo medio. Sin embargo, salió el 56%. No solo la comparación de estos parámetros es indicador de cuán ideal.
la varianza también cumple su rol, su función. Y después fíjense la asimetría. Fíjense que el pico que muestra la curva roja, evidentemente no coincide con el tiempo medio. ¿Qué significa? Que hay una fracción de material que se escapó, una fracción importante, porque estamos hablando del 56%, si hay un 6% más de material que se escapó antes del tiempo medio, de lo que hubiera correspondido. Entonces, de alguna manera está mostrando este reactor que si, en el caso de que sea un PBR, hay canalizaciones por las cuales parte de ese fluido al canalizarse entre la entrada y la salida proporciona una vía de comunicación que reduce el tiempo de permanencia dentro del reactor y hace que se escape antes. El resultado final es que hay una fracción del material que se escapa antes de lo que debería. Pero para que cierre el balance de masa total, también tiene que haber otra parte que permanece en forma de cortocircuito, perdón, de zona muerta. Si hay parte del material que se me escapa antes, hay otra parte del material que debe compensar y estará dando vuelta en el sistema un tiempo mayor al que se espera, que es el tiempo medio. Bueno, a ver lo que estoy diciendo, si coincide con este texto que estaba aquí. A ver, dice, de la gráfica anterior se observa, la varianza señala el resultado de una dispersión axial y o radial por flujo difusional o convectivo. O sea, una cierta no idealidad. Esto es si es un reactor tubular. Ahora, si es un PBR, si fuese un PBR, el catalizador heterogéneo distorsiona lo que es el flujo por un tubo. Porque proporciona sus propios canales. Es un catalizador soportado, con cierta porosidad, y va proporcionando unas vías de circulación diferentes a lo que sería un tubo. ¿Sí? Son microtubos, pero con todo un flujo distorsionado. ¿Sí? Bueno, entonces, la no idealidad en términos de régimen de flujo es más notable en reactores PBR. El 6% adicional de material escapa antes del tiempo medio. El espacial del reactor es similar al tiempo medio. De este modo, si existen canalizaciones de acuerdo a la conclusión anterior, también hay sectores de retención y retromezclado que compensen el fenómeno y que hagan parecido estas dos variables. El tiempo medio y el tiempo de retención del reactor son comparables. Entonces, la asimetría de alguna manera que termina resultando en un escape de una fracción de material antes de lo que correspondería, indicado por el tiempo medio, entonces, pero siendo de que el tiempo medio es coincidente con el tau, entonces estamos hablando de que se ve compensado. Esto siempre de alguna manera va a resolverse de este mismo modo, ¿no? O sea, para que sea coincidente el tiempo medio con el tau, si tengo un fenómeno de cortocircuito, debe ser compensado con el de retromezcla, con el de zonas muertas, para poder reproducir ese resultado. Posibles soluciones. ¿Sí? Bien, ¿tenemos un problema? Probablemente, ¿sí? Esto, bien, ¿en qué repercute? Siempre los problemas de régimen de flujo terminan impactando, por ejemplo, hablemos en términos de conversión. La conversión a lograrse no va a ser la esperada. Es decir, yo diseñé un reactor para que convierta un 60% y después lo pongo en marcha, lo diseñé, lo construí, lo pongo en marcha y no me da el 60%. No llego al 60%. Entonces pasa algo. Una de las posibilidades de lo que puede estar sucediendo tiene que ver con el régimen de flujo y que a través de esta experiencia podría ser explicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver la no idealidad, hablemos en esos términos, de este reactor? Aumentar el Reynolds. Entonces, para aumentar el Reynolds, ¿qué sería? Por ejemplo, en un tanque agitado, me imagino que, por ejemplo,
mejorar la performance de la agitación puede ser una solución. ¿Sí? No necesariamente aumentar las revoluciones o aumentar a ver si el sistema de agitación es hidráulico, no solamente está en aumentar el flujo de recirculación, sino la distribución, el posicionamiento, el diseño del agitador, el posicionamiento, si está inclinado, si es vertical, más arriba, más abajo, si tengo que agregar otro agitador, además del que ya tengo. Bueno, son todas variantes que puedo explorar. Si el reactor tubular se encuentra empacado, revisar la distribución y las características del empaque. La calidad del catalizador no solo viene dado por la estructura y los sitios activos asociados, sino también, mejor dicho, no solo por la capacidad de catalizar, ¿sí?, que está asociado a los sitios activos y la disponibilidad de esos sitios activos, sino en la estructura que proporciona para utilizar esos sitios activos. Entonces, esa estructura muchas veces puede impactar en el patrón de flujo y puede, de alguna manera, repercutir en el resultado esperado. Si el reactor tubular no dispone de catalizador, revisar la relación diámetro-largo del mismo, ¿sí?, es una de las posibilidades. Esto que les comenté en un principio, ¿no?, en un momento. Decir por ahí a lo mejor, si pongo un tubo de menor diámetro y más largo, aumento el régimen de flujo y resuelvo algunos problemas que tengan que ver con el flujo.